Gracias, Señor, porque en todo tiempo, en todo momento vemos tu gracia y tu favor extendido hacia nosotros de diversas maneras. Y queremos reconocerlo en este día. Gracias, mi Rey, por el cuidado que tienes de nosotros, por un día de actividades, de trabajo, en que hemos visto tu mano. Seguimos reconociendo que tú estás allí, actuando en medio nuestro y manifestando tu favor y cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por el tiempo que hoy podemos disponer y por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. Amén y amén. Bueno, creo que en las últimas sesiones hemos estado revisando en alguna medida el contenido del pasaje del capítulo 1 de Romanos, y básicamente estuvimos escuchando algunas reflexiones sobre el versículo 18 hasta el 32, y la idea de escuchar la disertación a través de los videos era poder tener una idea de la temática que aborda esta sección en particular del libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 32, que es una sección interesante porque es una sección que empieza a tratar un asunto que se va a convertir en un tema trascendental a lo largo del libro de Romanos. Y básicamente es una sección que empieza a hablar acerca del tema de la ira de Dios sobre la humanidad. Y cuando hablamos de la ira de Dios, por lo general, tenemos ciertas ideas que vienen a nuestra mente cuando escuchamos el concepto ira, porque la ira la asociamos regularmente con enojo, la vinculamos con la idea de que alguien está enojado con otra persona por una o por otra razón. Cuando en la Biblia se aplica el concepto de Dios y su ira, está manifestando una reacción de Dios hacia ciertas circunstancias que se dan en medio de la vida del hombre. Y Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, básicamente lo que está enfatizando es que el ser humano, en la condición en que está, el ser humano en la condición en que se encuentra, está expuesto a esa ira de Dios. Si vamos al capítulo 1, versículo 18, dice que ciertamente la ira de Dios viene revelándose, desde la Nueva Versión Internacional, viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Esa ira de Dios, cuando vemos el versículo 18 del capítulo 1, nos encontramos que la ira de Dios no es contra todos aquellos hombres que detienen con maldad y con su injusticia, obstruyen la verdad de Dios. Todos aquellos hombres que con su comportamiento, su conducta, su estilo de vida, se mantienen alejados de Dios, sobre ellos está la ira divina. Y el enfoque de este pasaje es sobre un hecho que a la luz del libro de Romanos es relevante, y es que hay una realidad que el ser humano es pecador. O sea, el mundo en general, en términos generales, es culpable ante los ojos de Dios. Y todos necesitan de la justicia divina. Claro, cuando hablamos de este tema de la ira de Dios, de la justicia divina, ¿por qué es que Dios habla de su justicia? Porque Dios, al no poder tener un contacto con lo malo, porque en Dios no hay maldad, porque en Dios no hay pecado, el ser humano, al estar en su condición de maldad, obviamente está expuesto al juicio de Dios.
Y eso es lo que Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 trata de enfatizarnos. Los hombres, por un lado, con su maldad, detienen la verdad de Dios. Su comportamiento detienen la bondad, hacen que su relación con Dios no pueda ser una relación armoniosa. Entonces, obviamente sobre esos hombres, dice Pablo, la ira de Dios está sobre ellos, sobre todo ser humano que en su condición de pecado y de maldad, separado de Dios, lo único que queda es que Dios en su justicia ejecute su juicio sobre el ser humano por causa de su pecado. Y ese es el enfoque de Pablo en esta sección del capítulo 1, versículo 18 hasta el 32. El hombre es merecedor del castigo de Dios. Él debe exponerse a la justicia divina, y si se expone a la justicia divina, lo único que queda es que el hombre sea juzgado por Dios y obviamente reciba castigo por su maldad. Y esa es la realidad del ser humano. Entonces, el capítulo número 1 nos expone ante el tema. La ira de Dios está sobre una humanidad que se ha apartado de Dios, que vive conforme a su injusticia. Mire, este pasaje de la Biblia, este versículo 18 de Romanos 1, es un pasaje tremendamente revelador cuando se habla de la ira de Dios, porque algunos a lo largo del tiempo se han acercado a la Biblia y han tratado de plantear que la Biblia presentan dos facetas de Dios, o dos dioses distintos. Hay gente que dice, no, es que yo cuando me acerco al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento encuentro descrito a un Dios de juicio, a un Dios que castiga, a un Dios que trae retribución sobre los malos. Y en el Nuevo Testamento encuentro un aspecto de Dios vinculado con el amor de Dios. Entonces, algunos a lo largo de la historia se han atrevido a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo, porque el Dios del Antiguo Testamento está allí constantemente queriendo castigar lo malo, mientras que el Dios del Nuevo es un Dios que es puro amor. Entonces, este pasaje de la Biblia, del verso 18, nos expone ante la realidad de que el Dios que se describe en el Nuevo Testamento es también un Dios de ira. Porque el concepto ira de Dios sobre una humanidad pecadora no es un concepto del Antiguo Testamento, es un concepto que está a lo largo de la Biblia. A lo largo de la Biblia también, y en el Antiguo Testamento, encontramos expresado el amor de Dios de muchas maneras. Así que ese concepto de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se presenta un Dios castigador y que trae retribución a los que actúan conforme a su maldad, y en el Nuevo solamente encontramos a un Dios lleno de amor, es una perspectiva equivocada. El concepto de un Dios que castiga el pecado, de un Dios que su ira está sobre aquellos que están lejos de Él y que detienen con impiedad y con injusticia, detienen la verdad de Dios. Sobre ellos está la ira divina. Este concepto es un concepto fundamental que debemos de entender. El hombre sin Cristo, el hombre que no está en una correcta relación con Dios, lo que está sobre él es la ira divina. ¿Qué significa eso? Significa que Dios plantea, estos hombres son merecedores de castigo por causa de su extravío, por causa de su maldad, por causa de alejarse de Dios. Ese es el concepto que está en la Biblia. Hay gente que no le gusta escuchar este tipo de mensaje. No le gusta escuchar este tipo de mensaje. ¿Por qué razón? Porque plantea que ese es un tema un poco fuerte, ese es un tema un poco agresivo, es un tema que no necesariamente se ajusta con lo que a mí me gusta. A mí me gusta que me prediquen
de amor, de bondad, que me prediquen, ¿cómo se llama?, de que Dios me ama, que Dios me quiere. Hay muchas personas que se sienten incómodos cuando se habla del pecado, y que el pecado trae consecuencias, que el pecado y el estar en esa condición, aquellos que se mantienen en esa condición, hay gente que no le agrada escuchar ese tipo de enfoque, porque dice que ese no es el enfoque de un Dios amoroso. Recordemos, el concepto justicia y amor son dos conceptos ligados al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Son dos conceptos que no podemos separar. Inclusive cuando hablamos de los atributos de Dios, nosotros hablamos de un Dios amoroso, pero también hablemos de un Dios que castiga el mal. Ambos aspectos forman parte de la esencia divina. Usted se pregunta, bueno, ese pasaje en el verso 18 habla de que Dios se revela desde el cielo contra todo lo que es pecaminoso, malo y todo aquello que se aparta de sus propósitos. Y Dios tiene su ira sobre todos los que se encuentran en esa condición. Pero lo más interesante de todos es que a partir del versículo 19 se mencionan varias cosas interesantes, por lo menos el verso 19 y el verso 20, que dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Para quiénes? Para los hombres que viven, que detienen con su maldad, de injusticia, detienen la verdad de Dios. Dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Hay algo que Dios les ha revelado a estas personas. Hay algo que Dios se ha manifestado a ellos. Y uno se pregunta, ¿de qué maneras Dios se ha manifestado a ellos? ¿De qué manera Dios se ha manifestado al hombre pecador? ¿De qué manera Dios se ha manifestado al hombre que no conoce, conoce a Cristo? ¿De qué manera se manifiesta Dios a ellos? Llega y dice, pues Él mismo se lo ha revelado. Hay algo que Dios le ha revelado al hombre que detiene con maldad la verdad de Dios. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, versículo 20, y su naturaleza divina se perciben claramente a través de todo lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Este versículo 19 y 20 nos dice que esos hombres que están en pecado, que la humanidad que viene alejada de Dios y que está expuesta a la ira divina, Dios se ha dado a conocer a ellos. Y usted y yo nos podríamos preguntar, ¿de qué manera Dios se ha revelado a ellos? ¿De qué manera Dios se ha manifestado a ellos? ¿De qué forma? Bueno, dice que Dios se ha revelado a ellos por medio de la creación del mundo, de todas las cosas creadas. La creación de Dios, todo lo que Dios ha creado, es algo que de una forma o de otra le pone en evidencia al ser humano en general de que hay un Dios. El ser humano en general no puede decir, bueno, yo de Dios no sé nada. Yo de Dios no sé nada, yo de Dios no tengo información, yo de Dios no sé absolutamente nada. El hombre no puede decir eso porque Dios se ha revelado. ¿De qué manera? A través de todo lo que ha sido creado. Porque el hombre, cuando nos acercamos y vemos todo lo que Dios ha creado, podemos llegar y decir, hay un Dios que hizo todas las cosas, hay un Dios que formó todas las cosas. Y podemos reconocer que hay un ser supremo que le dio forma a todo lo que está a nuestro alrededor. Así que los hombres no pueden decir que tienen excusa, como dice el versículo número 20, de que Dios a mí nunca se me ha revelado, Dios nunca a mí me ha hablado, Dios nunca conmigo ha tratado. Porque la Biblia llega y dice
que a través de lo más básico, que es la creación de todas las cosas, lo que llamamos la revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? Dios se revela a través de todas las cosas creadas, de la creación misma. Por eso el ser humano no puede llegar y decir, es que yo de Dios nunca supe nada. Yo de Dios nunca supe nada, porque la revelación natural o general nos muestra de que esto no pudo haber sido producto del azar, esto no pudo haber sido resultado de la casualidad, sino que hay un Dios, un ser creador que formó todas las cosas. Por eso el ser humano no puede venir delante de Dios y decir, bueno, es que yo nunca supe nada de ti. Yo no supe nada de ti, Señor. Yo no supe nada de Dios. Porque Dios se ha revelado. Inclusive, si usted va al Salmo 19, versículo del 1 al 3, ¿qué dice el Salmo 19? Vamos a leer el Salmo 19, versículo del 1 al 3. Y vamos a buscar también después Hechos capítulo 14. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo del 1 al 3? Alguien que lo tenga por allí, que me ayude a leerlo. Salmo 19, versículo del 1 al versículo 3. ¿Qué dice? ¿Tienes por allí tu Biblia, Alex, para que nos ayudes a leerlo? Sí, pastor, amén. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite la palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Gracias, Alex. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿A qué se está refiriendo el autor cuando habla de eso? ¿Qué estará comunicando el escritor bíblico cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios? Bueno, es que la creación misma, cuando se habla de los cielos, se está hablando de la creación misma, pone de manifiesto, cuenta, anuncia la grandeza de ese Dios que creó todas las cosas. Inclusive, si alguien alrededor del mundo nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio, si no ha habido alguien que le testifique, porque no ha habido un misionero, un pastor, un obrero que llegue a hablarle y anunciarle, esa persona, de una forma o de otra, al mirar todo lo creado, sabe que hay un ser supremo, que hay un ser supremo que está allí, hay un ser supremo que creó todas las cosas y las formó. Entonces el ser humano no tiene excusa, no puede llegar y decir, no, es que yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que hay un creador de todas las cosas. No, porque al ver todo lo creado, nos damos cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor ha sido el resultado del acto creador del Señor. Mira lo que dice, leímos el Salmo 19, versículo 1 al 3, pero mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 17. Hechos 14, 17. ¿Qué dice Hechos, capítulo 14, versículo 17? ¿Qué? Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Interesantemente, desde el verso 16 del capítulo 14 dice, en épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. O sea, que Dios no se ha dejado sin testimonio en medio del mundo creado.
en medio de los hombres. Él no se ha dejado sin testimonio, porque inclusive, según Hechos 14, versos 16 y 17, llega y dice que aún aquellos que han vivido en el pasado, Él permitió que siguieran en sus propios caminos y vivieran la vida a su manera. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, porque todo lo que esos hombres recibieron, el bien que recibieron, las lluvias del cielo, las estaciones fructíferas, la cosecha, pone en evidencia la acción de un ser supremo que interviene en medio de toda la creación. Inclusive, César y Gloria Pronin, me llama la atención esta frase, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. Ciertamente, cuando el pasaje del libro de Romanos habla siendo entendidas por medio de todas, se perciben claramente a través de lo que Él creó. ¿Y qué significa eso? Que todo el poder creador de Dios, el hecho de que hay un Dios que creó todas las cosas, se pone de manifiesto. Por medio de todo lo que ha sido hecho, se pone de manifiesto la acción de ese Dios que está en los cielos. Entonces, el ser humano, sobre el cual está la ira de Dios, sobre el cual está el castigo eterno si decide permanecer y continuar en ese estilo de vida, no puede llegar y decir: yo nunca recibí testimonio de nadie. ¿Por qué? Porque hay una revelación es natural o general que pone en evidencia que hay un Dios, pone en evidencia que realmente hay un ser creativo que le dio forma a todo lo existente. Entonces, el ser humano no tiene excusa. Bueno, nosotros los seres humanos siempre andamos inventando todo tipo de argumento de excusa ante las situaciones que vivimos, que experimentamos o que pasamos en la vida. Así somos los seres humanos. Los seres humanos somos muy dados a buscar algún tipo de argumentación que procure justificar nuestros comportamientos, que procuren justificar nuestras acciones y al final decir: no, es que yo no sabía, es que yo no estaba informado, es que yo no me había dado cuenta. Entonces, el ser humano no tiene una argumentación, no tiene una justificación, porque la Biblia misma dice: yo he procurado dar testimonio. Las lluvias, la cosecha, la tierra que produce es una evidencia de que Dios está operando y está actuando. Por eso, cualquier argumento que nosotros los seres humanos tratemos de usar, cualquier argumento que nosotros los seres humanos tratemos de utilizar para llegar y decir: es que yo no tenía la información, yo no sabía que existía un Dios, yo no sabía de que Dios estaba presente en medio de este mundo, no es un planteamiento válido delante de Dios, porque la verdad que Dios se ha revelado y a través de esa revelación general Él se ha manifestado a los hombres. Por eso hablamos de la revelación natural. Dios se manifiesta a través de la creación misma. Claro, tenemos que hacer una distinción. En la Biblia se habla de la revelación natural. Dios da testimonio a través de todo lo creado, pero Dios también da testimonio de sí mismo a través de lo que llamamos la revelación especial. La revelación especial es la revelación escrita, es la revelación que encontramos en la Biblia, es la palabra de Dios, lo que Él ha hablado, lo que Él ha comunicado, lo que Él ha revelado de sí mismo en la Escritura. En la revelación escrita nosotros podemos conocer plenamente el plan de Dios. Debemos de hacer una distinción. El hombre sin Dios no puede conocer del plan redentor de Cristo en la cruz, tan solo con ver la creación. Él no puede conocer de que hay un plan divino y que dentro de ese plan divino Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Ellos no pueden darse cuenta de ese plan a través de lo que ven en la creación.
Así que si alguien ve un árbol, él inmediatamente no va a pensar en la cruz y la muerte de Cristo, porque un árbol no me revela eso. Por eso la revelación especial, la Biblia, la Escritura, esa revelación especial es necesaria. Conocerla, escucharla, y por eso es que el mensaje de salvación, el mensaje de la obra de Cristo en la cruz, que es transmitido a través de la palabra, y ese plan eterno de Dios revelado a través de la Escritura, tiene que ser comunicado por parte de nosotros a otros. Porque ellos necesitan conocer esa revelación escrita para entender que Dios tuvo un plan. O sea, la revelación natural no es suficiente para que el hombre sin Cristo conozca de la obra redentora. Necesita tener la revelación especial, la palabra, el mensaje de las buenas nuevas que nos ha sido comunicado y enseñado y que nosotros compartimos. Por eso el hombre natural no tiene excusa delante de Dios, porque la creación misma pone en evidencia que hay un Dios creador. Pero la revelación natural es una revelación limitada. Conocemos de la existencia de Dios, de su poder creador a través de las cosas creadas. Pero el plan redentor de Dios solamente lo podemos conocer a través de las buenas noticias del Evangelio, que nos son comunicadas a través de la palabra escrita y que Dios nos ha hablado. Por eso es tan importante entender eso. Pero este pasaje de la Biblia básicamente nos está enfocando en una realidad, y es lo que hemos estado escuchando en las reflexiones que hemos escuchado en audio y lo que estamos tratando de afianzar en el día de hoy. Ciertamente el hombre que está en su condición de pecado, la ira de Dios está sobre ellos. Una vez alguien decía: pastor, pero ¿por qué usted usa una terminología tan fuerte para referirse a la gente de que la ira de Dios está sobre ellos? Esas son palabras muy intensas, muy fuertes, pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué la ira de Dios está sobre ellos? Porque en esa condición y bajo ese estatus, el ser humano que está sin Cristo, alejado de Dios y viviendo la vida a su manera, y lo único a lo que está expuesto es al castigo eterno. Y por eso es que al existir un plan redentor de parte de Dios para redimir al hombre de su condición, es tan urgente que usted y yo lo compartamos con la gente, con esas personas allá afuera que todavía no han escuchado. Ellos necesitan escuchar ese mensaje y esas buenas noticias. Pero el ser humano está expuesto a la ira de Dios por razón de su condición de pecaminosidad. Es por eso que en estos primeros capítulos de Romanos, el tema del pecado del hombre es un tema central. El hombre es pecador. Y por eso desde el capítulo 1, verso 18 en adelante, prácticamente estamos hablando hasta el capítulo 3 del libro de Romanos, vamos a encontrarnos la realidad de que el ser humano está en una condición de pecado. Judíos y gentiles estamos en una condición de pecado. Y ese es un principio fundamental de la fe cristiana. El hombre tiene un problema. El problema del hombre se llama pecado. El problema del hombre no es un problema social, no es un problema económico, no es un problema de estatus, de condición social. El problema del hombre no es un problema de esa índole. El problema del hombre es un problema espiritual. Es un problema que tiene que ver con el corazón. Y ese es el aspecto que Pablo quiere enfatizar desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 27, que son los que vamos a estar estudiando en esta primera sección y que estamos tratando de abordar. Ese es un tema vital. Es un tema vital. Nosotros los cristianos tenemos que entender esa realidad. El hombre sin Cristo está en una condición de pecado, y mientras permanezca en esa condición de pecado, la ira de Dios está sobre él. Es interesante que en el material que estamos poniendo en el chat de la iglesia, bueno, aquellos que no están en el chat se los voy a procurar enviar.
para que lo puedan estar escuchando, de la escuela bíblica. Uno de los énfasis que se pone en la escuela bíblica, en www.escuelabiblica.com, es básicamente que nosotros necesitamos entender y necesitamos tener presente que el ser humano en su condición de pecado está expuesto al juicio de Dios y a la ira del Dios vivo. Ese es un concepto clave y fundamental que debemos de tener presente. Pero hay un concepto que desarrolla la escuela bíblica en los audios que hemos estado escuchando, y es que el ser humano en su condición de pecado, el ser humano cuando está en su condición de pecado, esa condición lleva al hombre a un proceso degenerativo y de deterioro espiritual cada día mayor. Y eso es lo que nosotros vemos, en contraposición a lo que vemos en medio del mundo. Alguna gente tiene la perspectiva de que el ser humano está en un proceso de continuo progreso y crecimiento, de continuo crecimiento en cuanto a su espiritualidad. Hoy usted escucha a la mayoría de gente hablando de que hay gente que dice que no va a la iglesia, pero que yo soy un ser espiritual. Para mí lo espiritual es muy importante. Y hay muchas personas que te dicen, no, es que el ser humano está en un permanente progreso y crecimiento y desarrollo de conocimiento, desarrollo y crecimiento en cuanto a muchas facetas de la vida en el plano natural. Y usted escucha mucha gente hablando que hoy en día el ser humano puede jactarse en diversos ámbitos y en diversas áreas. Claro, cuando lo asociamos al tema de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología, hablamos de progreso. Pero cuando nosotros hablamos del aspecto moral, que es el énfasis fundamental de la Biblia presenta un aspecto de total deterioro y alejamiento del hombre de Dios. La perspectiva de la Biblia es que el hombre, el tema moral es un tema fundamental a la hora de acercarnos a tratar la situación del hombre. En el plano natural, nuestra sociedad habla del hombre y de su desarrollo, porque vemos al hombre en cuanto al tema de económico, en cuanto al tema del progreso humano, el tema de su infraestructura, al tema de tecnología, y decimos el hombre va avanzando, pero desde la perspectiva de la Biblia, el hombre va deteriorando y su condición cada vez es peor. Entonces, ¿por qué la perspectiva bíblica de este tipo? Es interesante que en escuelabiblica.com se habla de los 7 pasos para la oscuridad espiritual, ese proceso descendente en el cual los hombres han estado incursionando a lo largo del tiempo. Esos 7 pasos en que el hombre ha estado en un deterioro paulatino cada vez mayor, ellos dicen que se presenta en 7 etapas que se describen aquí desde el capítulo, ¿cómo se llama? 1, versículo 18 en adelante. Hay 7 pasos o 7 aspectos que presentan cómo el hombre va paulatinamente en un proceso de deterioro. Y ellos empiezan hablando que primeramente en el paso 1 dice, habiendo conocido a Dios. Y cuando se plantea ese tema de que habiendo conocido a Dios, bueno, ya dijimos que el Señor expresa y Pablo en su carta expresa que habiendo conocido a Dios, ¿de qué manera? A través de la revelación natural. Habiendo conocido a Dios, habiendo tenido la oportunidad de conocer a Dios y entender a Dios, a través de esa revelación natural y del poder de Dios en medio de toda la creación, ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. El ser humano en general, la humanidad en general, ha tenido la oportunidad de conocer a Dios. Inclusive muchos hoy siguen teniendo la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio de una forma o de otra, y vivimos
con el sentir y la motivación de que aquellos que todavía no lo han escuchado alrededor del mundo puedan escuchar de Él. ¿Por qué? Porque necesitan oír las buenas noticias y el mensaje a través de la revelación escrita en la palabra, y aquellos que no lo han escuchado de la revelación escrita y el mensaje redentor, pues a través de la revelación natural, ellos de una forma o de otra pueden estar expuestos a que hay un Dios creador y formador de todo, porque Dios se procura revelar a ellos inclusive de esa manera. Un segundo paso dice que habla acerca, no le glorificaron, a pesar de que Dios se dio a conocer a ellos a través de la revelación general. Dice, no le glorificaron. ¿Qué es eso de que no le glorificaron? Bueno, no le reconocieron. Dijeron, no, aún si esto fuese creado por un Dios soberano que formó todas las cosas, yo quiero vivir independiente de Dios. Yo quiero vivir ajeno a Él. Yo prefiero seguir mi vida viviéndola a mi manera. Yo prefiero vivir mi vida caminando de la forma en que a mí me gusta, comportándome y actuando de la manera en que yo me siento cómodo y yo me siento bien. Estos 7 pasos tienen un tercero que le dice, no le dieron gracias. O sea, rompieron toda relación con Dios y dijeron, no, al final de cuentas yo no tengo por qué agradecer a Dios. Simplemente lo que yo tengo es por mi propio esfuerzo, simplemente las cosas que hay a mi alrededor y he obtenido es porque yo me he esforzado en la vida. Desechamos a Dios, ponemos a Dios a un lado. Mire, el deterioro espiritual del ser humano sin Cristo es un proceso paulatino donde el hombre empieza simplemente por no reconocer que Dios es el creador de todo. Y paulatinamente el hombre se va independizando de Dios hasta terminar totalmente alejado de Él, no reconociendo quién es Él ni su acción en medio de la creación. Y el hombre empieza por allí a entrar en un proceso de insensibilidad y de total alejamiento del Creador. Dios, entonces, el hombre en un cuarto paso, sus pensamientos se envanecen, como dice esta sección del capítulo, 21 al 23, empieza a plantear de que se envanecen en sus propios razonamientos y empiezan a decir, Dios no es importante en mi vida, empiezan a vivir conforme a sus vanidades, empiezan a vivir conforme a sus ideas y empiezan a plantear o a establecer una serie de ideas en su mente y en su corazón y a vivir conforme a ellas. Estas son las normas que rigen mi vida y Dios no tiene que ver nada con ellas. Dios no tiene que ver absolutamente nada con mi caminar. Mis pautas yo las definí, yo establecí cuáles son mis procesos, Dios no lo he tomado en cuenta. Al final de cuentas nos envanecemos en nuestros razonamientos. Y por eso es que Escuela Bíblica dice que desde el verso 21 al 23 hay un proceso que nos indica cómo el hombre entra en un proceso paulatino de deterioro que inicia con no darse cuenta de que Dios es el creador de todo. Y ahí empieza a nacer todo un proceso que nos lleva a un deterioro espiritual hasta llegar a extremos totalmente, como se describe en el libro de Romanos, extremos totalmente drásticos, donde vemos al hombre con comportamientos totalmente ajenos al propósito y al diseño original de Dios. El quinto paso dice, cuyo necio corazón fue oscurecido, o sea, un corazón oscurecido es un corazón que se revela totalmente contra Dios. Un corazón oscurecido es un corazón que llega y dice, la maldad es la que predomina en mí y yo me siento bien con esto. Dios no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Es, digámoslo así, una rebelión intelectual contra Dios. No quiero saber absolutamente nada de Dios. Hace poco me tocó la experiencia de compartir con una persona que llegó y me dijo, bueno, yo asistí a la iglesia por muchos años. Yo asistí a la iglesia por mucho tiempo, yo leí la Biblia, pero la verdad que yo ya no creo en un Dios único. Yo ya no creo en un Dios
soberano que opera sobre toda la creación. Y le digo, bueno, ¿y qué es lo que, en qué crees? Porque tienes que creer en algo. Y cuando me empieza a hablar de que para él el concepto de Dios era un concepto que estaba asociado con un mundo, con toda aquella vida que está fuera de esta esfera terráquea. Y empezaba a hablarme de los alienígenas, y que cuando nosotros hablamos de Dios estamos hablando de una pluralidad de deidades que están allá y que está vinculada con seres extraterrestres que un día van a retornar aquí a la tierra. Y yo digo, Dios mío, cuando nuestros razonamientos empiezan a dar cabida a este tipo de cosas, nuestro corazón se oscurece, nuestro corazón se entenebrece, se vuelve necio, empezamos a plantear argumentos de ese tipo y empezamos a sostener posturas que no tienen ningún fundamento bíblico, ni siquiera una argumentación filosófica racional, y empezamos a plantear eso y lo damos como verdad. Y mire cómo el corazón del hombre, porque cuando leemos desde el verso 21 en adelante, y voy a leer un momento Romanos 1, desde el verso 21, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, allí se describe un proceso interesante en que el hombre sin Dios empieza a envolverse. Conocieron algo de Dios, pero decidieron no glorificarle, dice el verso 21. Luego no le dieron gracias. Cuarto, se extraviaron de sus inútiles razonamientos. Quinto, se oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Paso sexto, profesando ser sabios, se volvieron necios. Su corazón se llenó de ideología, de ideas y de conceptos, y por último terminaron cambiando la gloria de Dios. Y lo que se describe en el verso 23 es adorando otras cosas. Su corazón se cargó de idolatría, adorando otras cosas, adorando a la creación misma, adorándose a sí mismo, porque inclusive el ateo que dice que no cree en Dios termina idolatrándose a sí mismo y él se convierte en el centro de todas las cosas. Entonces, cuando vemos ese verso 21 hasta el versículo 23, es interesante que Pablo, de una forma intencional o no lo sabemos, pone una serie de situaciones que se generan en el corazón del hombre sin Dios, que pasan de conocer a Dios a través de la revelación natural, pero en ese proceso empieza a desechar a Dios, a no tomar en cuenta a Dios, a llenar su mente y sus pensamientos de argumentos humanos, a llenar su mente y su corazón de ideas humanas. Y en medio de todo ese proceso, termina su corazón cargado de idolatría, adorando bestias, adorando a los animales, adorando a una vaca, adorando a una imagen, y termina en una condición de esa índole. Entonces, cuando nos percatamos de esto, nos damos cuenta que el ser humano en su condición de pecado no está en un proceso de continuo progreso y crecimiento espiritual. El ser humano sin Cristo está en un proceso de permanente deterioro espiritual. Y es por esa razón que los que están sin Dios necesitan escuchar las buenas noticias. Porque si no escuchan las buenas noticias, no van a poder darse cuenta de que ellos están en una condición en la cual están expuestos a la ira divina. Por eso es importante, en este capítulo 1,
versículos 18 al 32, que hemos estado escuchando los audios, darnos cuenta de esta realidad, darnos cuenta de la realidad que el hombre sin Dios, verso 21 al 23 de Romanos 1, el ser humano sin Dios es un hombre que está en un proceso de continuo deterioro y alejamiento espiritual de Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de llegar a condiciones, a comportamientos y a distintos estilos de vida totalmente, extremos, donde usted dice, ¿cómo es posible que el ser humano haya llegado hasta esto? ¿Cómo es posible que el ser humano haya llegado hasta esta condición? ¿Cómo es posible que el ser humano estemos en esto, viva, se comporte, se conduzca por la vida de esa manera? ¿Por qué? Porque el hombre que no toma en cuenta a Dios, porque el hombre que no ha tenido una experiencia personal con Cristo y a través de él obtener redención y reconciliación con Dios, está en una condición de constante deterioro espiritual. Por eso es interesante que desde el verso 24, desde el versículo 24 hasta el versículo 32, hay una descripción bastante fuerte, bastante intensa de esas consecuencias finales que el ser humano sin Cristo, esos que han conocido a Dios pero han decidido no glorificar a Dios, que han terminado cargando su corazón de idolatría, llenando su corazón, se ha entenebrecido, su vida se ha alejado totalmente de Dios, terminan teniendo conductas totalmente depravadas. Y es lo que Pablo trata del verso 24 al 32, porque si leemos eso, es interesante que en varios de los versículos se usa una expresión que es común en esa sección. Por lo menos el verso 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. De modo que se degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres criados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Verso 26, mire lo que se repite al inicio del verso 24, al inicio del verso 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales con las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó. Nuevamente en el verso 18 dice, Dios nuevamente los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidades, avaricia, depravación, están repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, saben bien que según el justo decreto de Dios, nuevamente la justicia de Dios, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Qué interesante todo esto, porque eso que vimos del versículo 21 al 23, del deterioro en que el hombre sin Dios está, un deterioro que los lleva de Dios revelarse a ellos a través de la creación, pero ellos no queriendo glorificar a Dios, terminan adorando otras cosas. Estos pasajes de la Escritura llegan y dicen que Dios entonces lo que ha hecho, los ha entregado, da la idea de que Dios los ha abandonado, de que Dios ha dicho, bueno, ustedes no me quieren tomar a mí en cuenta. Esta es la idea que se da con esa palabra. Los entregó o los ha
los ha abandonado. Ustedes quieren seguir en sus conductas totalmente alejadas de mí, ustedes quieren seguir persistiendo en sus comportamientos, ustedes quieren seguir viviendo de esa manera. Está bien, háganlo. Y Dios ha dicho, ustedes quieren seguir viviendo de esa manera y conduciéndose de esa manera, háganlo. Pero lo que Dios deja implícito en estos versículos es que todas esas conductas que Dios ha dicho que quieren vivir así, vivan. No porque Dios esté de acuerdo, sino porque el ser humano ha querido hacerlo de esa manera. Obviamente las implicaciones de Dios en estos pasajes es, si quieren vivir así, vivan. Pero el ser humano tiene que darse cuenta que los que determinan seguir ese camino y ese rumbo, la ira de Dios está sobre ellos. Sobre todos los que definen vivir de esa manera y comportarse de esa manera. Y usted dirá, ¿y por qué Dios permite que lleguen hasta esos puntos tan extremos? ¿Por qué Dios nos abandonó en medio de esas conductas tan extremas de hombres, mujeres, en medio de conductas total y moralmente incorrectas, comportamientos tan depravados? ¿Por qué Dios permite eso? No porque Dios lo permita, no porque Dios ha querido eso, sino porque el hombre básicamente determinó que no quería tomar en cuenta a Dios. Y eso es lo que ha sucedido con nuestra humanidad. El ser humano, a pesar de que puede ser intelectualmente ha progresado, de que tecnológicamente ha progresado, de que tenemos un conocimiento vasto, y más que nunca la humanidad tiene un conocimiento vasto en distintos ámbitos de la vida, pero eso no implica y no significa que tenemos un crecimiento espiritual en cuanto a Dios y nuestra relación con Él. Y sucedía en el tiempo pasado, un ejemplo. Usted iba a ciudades que Pablo visitó como Éfeso, y creo que en escuela bíblica se menciona eso, ciudades que culturalmente eran ciudades avanzadas para su época, arquitectónicamente, culturalmente, en muchos ámbitos. El mundo griego en aquel momento era un mundo tremendamente avanzado para su momento, pero moralmente aquello era un caos. Entonces, el ser humano hoy en día vive preocupado por esos aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y el crecimiento en esos ámbitos. Pero se ha olvidado de ese aspecto que tiene que ver y está ligado al corazón del hombre. Y esa es la problemática que tiene el ser humano hoy en día. ¿Okay? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y por eso la decadencia moral que se describe desde el versículo 24 hasta el versículo 32. Una decadencia total, porque allá hay una lista de vicios, podríamos llamarlo así, que es muy propio de la literatura paulina. Pablo hace listas de vicios constantemente, de cosas que debemos de dejar, de cosas que se alientan a los cristianos a ya no vivir conforme a ellas porque el nuevo hombre está en nosotros. Pablo hace constantemente en sus cartas listas de vicios, de conductas inapropiadas, como una manera de llegar y decir, estas conductas son las conductas que identifican a los hombres que no tienen al Espíritu, a los hombres que no caminan conforme al Espíritu, a los hombres que viven conforme a su corazón entenebrecido y en su corazón lleno de maldad. Entonces, cuando leemos este pasaje de la Biblia me expone ante la realidad de la condición de la humanidad. La condición de la humanidad. Entonces, esa lista de pecados lo que me manifiesta es que el vacío del corazón del hombre, el hombre lo quiere llenar con un montón de cosas, y son las que se describen en esta parte final del capítulo 1, con ese tipo de conductas. Entonces, soberbia, ambiciones, malos deseos, engaños, malignidades, envidias, lujurias, altivez, necedad, deslealtad, ese tipo de cosas
llena su vacío con ese tipo de cosas, porque vive controlado por eso. Entonces, Pablo lo que está queriendo decir del capítulo 1, verso 18 al 32, es que esta humanidad que ha determinado no tomar en cuenta a Dios, el rumbo que lleva es un rumbo de deterioro espiritual. Y el planteamiento de Pablo es que los que permanecen en esa condición, lo que está sobre sus vidas es la ira de Dios, la ira divina. La ira divina. Y ese es un tema relevante que Pablo va a estar reafirmando a lo largo de esta carta. ¿Qué aprendemos nosotros a la luz de un pasaje como estos? Bueno, primeramente que la condición del hombre sin Cristo es una condición de pecado. Es una condición de pecado. Y mientras el hombre permanezca en esa condición de pecado, no va a poder estar en una correcta relación con Dios. Más bien, sobre ese hombre está la ira divina. Que si ese hombre muere en esa condición, la ira de Dios va a manifestarse sobre esa vida. Y ese es el énfasis de Pablo. Ese es el énfasis de Pablo en esta sección, en que él quiere, en esta parte introductoria, presentarnos para que los creyentes de Roma y así también nosotros podamos tener presente en nuestra vida. Debemos de tener claro que en esa condición nosotros no estamos bien con Dios. Si el ser humano determina vivir alejado de Dios, va a vivir las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que vivir? ¿Por qué el ser humano? Eso va en contra de la idea de que la salvación de Dios es una salvación que al final Dios la va a otorgar sobre todos los hombres. Hay gente que maneja una interpretación de que la salvación de Dios es algo que Dios va a otorgar de forma universal a todos los hombres. No, al final Dios nos va a perdonar a todos. Dicen algunos. No, al final Dios va a tener compasión de nosotros y nos va a perdonar a todos y al final vamos a estar con Él, todos felices y contentos, reinando con el Señor. Esa perspectiva universalista no es bíblica, de que la salvación es algo que Dios va a otorgar a todos. Al final, no. Esa perspectiva no es una perspectiva bíblica. El universalismo sí se aplica para el pecado. El ser humano está en una condición. El ser humano sin Cristo está en una condición de pecado. ¿Okay? Y ese es un problema universal de toda la raza humana. Es un problema que tenemos todos los hombres. Y por eso, mientras permanezcamos en esa condición, no vamos a poder solventar, no se va a poder solucionar esa situación que tiene que ver con nuestra relación, con la relación del hombre con Dios, mientras esa situación no sea atendida. Alex comenta aquí que dice que esa perspectiva lo único que dice es que Dios es mentiroso. La perspectiva universalista, bueno, plantea algo que Dios no está diciendo, porque Dios en su palabra no lo dice, Dios no lo presenta de esa manera. La perspectiva es la humanidad, el ser humano en general está en una condición, y el ser humano, su condición espiritual no es una condición de progreso, sino es una condición de deterioro. Entre el hombre más se aleje de Dios, su condición de deterioro espiritual se agrava. El mundo quiere ver, sí. La perspectiva esta que usted habla, yo decía que hace que Dios sea mentiroso, o hace ver que Dios es mentiroso, ya que al creer que la salvación va a ser para todos, al final Dios lo va a perdonar a todos, es obviar la escritura del Señor. Sí, es obviarlas, porque obviamente si argumentamos algo así no estamos conociendo el enfoque de la Biblia. No conocemos el enfoque bíblico, que es claro de que el hombre en esa condición está alejado de Dios.
y la ira de Dios está sobre él. Verso 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y por qué es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad? Porque Dios, por ser un ser perfecto y santo, no puede estar en relación con el pecado. ¿Qué? No puede estar en relación con el pecado. Aquí hay un planteamiento que nosotros debemos de tener mucho cuidado también, y que hago mención porque muchas veces lo usamos comúnmente. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, él dice. Sí, una pregunta. Cuando se refiere a la ira de Dios, no es solamente contra todo hombre pecador, sino contra todo el pueblo, o contra... Es que ahí es donde me quedé un poco confundida. Dios presenta la ira por la injusticia, por la injusticia a los pecadores, o específicamente al pueblo. Bueno, está hablando del ser humano pecador, el ser humano en general. El ser humano pecador. Como pecador. En general. Claro, aquellos que estamos en Cristo y que hemos reconocido que nosotros también estábamos en esa condición y que la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero que a través de la obra de Cristo hemos venido a ser reconciliados con Dios. Obviamente, si usted y yo estamos en esa condición, nuestra condición delante de Dios ya no es esa condición que se describe aquí. Ya no es esa condición. Si usted y yo hoy podemos decir que nuestra relación con Dios ha sido reconciliada a través de la obra de Cristo, ya la ira de Dios no está sobre usted y sobre mí. Pero aquí está hablando de que esa ira está sobre el ser humano que está en su condición de pecado y que determina seguir en esa condición de pecado. La ira de Dios está sobre ellos. Y obviamente si ellos mueren en esa condición, ellos van a vivir las consecuencias de haber determinado vivir alejados de Dios. Vivir alejados de Dios. Diga, Pastor Binda. Sí. Le habla el hermano David Brown. Saludos a todos los hermanos. Un hermano conocido, el hermano César, el hermano Binda y el hermano Alex, a los que no me conocen. Y le doy gracias a Dios por el hermano Binda haberme añadido al grupo de estudio bíblico por Skype. Quise dar mi punto de vista, pastor, con referente al un tema muy vital, muy bueno. Me llama la atención, pastor, si nos vamos al libro el libro principal de la Escritura, que es Génesis, cuando Dios le da una advertencia a Adán y a Eva, que fueron los primeros seres humanos que él crea, diciéndoles que el día que ellos los desobedecieran, al haberles prohibido a ellos comer el fruto del bien y del mal, ellos iban a morir. Ese es el término que Dios usa. El día que ustedes coman de este fruto van a morir. Entonces vemos de que cuando ellos desobedecen a Dios, ellos no mueren de una vez físicamente, pero sí mueren espiritualmente. Mueren totalmente en el ámbito espiritual, totalmente llevado a una miseria o a una bancarrota espiritual por la desobediencia que ellos mismos responsablemente deciden hacer, ya siendo advertidos por Dios. Entonces, ¿con qué quiero llegar con esto? A todos los oyentes y al pastor por darme la oportunidad de compartir, es que el hombre, por causa del pecado, porque la Biblia dice que por cuanto uno pecó, todos pecamos, estamos totalmente por ese pecado incapacitados de venir por nuestra propia voluntad ante Dios. O necesitamos a ese Dios, o reconocer que Dios es Dios, porque entonces automáticamente por causa de esa desobediencia, tanto Adán como nosotros, que se nos imputó el pecado de Adán, somos enemigos de Dios. Pablo dice en el libro de Romanos que nosotros, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa,
No podemos agradar a Dios, ni tampoco queremos agradarle. Entonces vemos que la situación es más grave de lo que hasta el momento usted, pastor, ha estado planteando durante estos minutos de estudios. Este es mi punto de vista, pastor. Bueno, cuando hablas de muerte espiritual, estamos hablando de las consecuencias. Obviamente el ser humano en su condición de pecado está muerto espiritualmente, y ese es el enfoque de la Biblia. Efesios capítulo 1, cuando Pablo habla a los hermanos de la iglesia en Éfeso, déjenme anotarlo acá, Efesios capítulo 2, déjenme poner acá, Efesios 2:1. Voy a ponerlo acá en el chat. Efesios capítulo 2, versículo 1, plantea: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso, les dice: en otro tiempo, ¿cuándo? En otro tiempo, en el pasado, ellos estaban muertos en delitos y pecados. Aquellos que están sin Cristo están en una condición de muerte. Obviamente, aquellos que estamos en Cristo, hoy podemos llegar y decir que tenemos vida espiritual y no estamos en una condición de muerte espiritual. Pero el concepto de muerte espiritual es un concepto que está asociado a aquellos que están sin Dios, están muertos espiritualmente, están en una condición de alejamiento de Dios, están, expuestos al juicio divino. En general, todo el ser humano, en general, está bajo la ira o expuesto a la ira divina. Nosotros los seres humanos no podemos de forma natural satisfacer a ese Dios justo. Por eso es que nosotros necesitamos un redentor. Por eso es que nosotros porque si el ser humano no necesitarse de un redentor y de un plan redentor, y si fuese por nuestros propios medios que nosotros podemos solucionar nuestro problema, no tendría sentido de que Cristo haya muerto en la cruz. El hecho de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados es el plan eterno, el plan divino de Dios para que el hombre pueda estar en una correcta relación con el Señor. Pero cuando hablamos del hombre en una condición de pecado, estamos hablando de la humanidad como tal. Estamos expuestos a la ira divina, estamos expuestos a la ira de Dios, la humanidad en general. Cuando la plantea Pablo en el libro de Romanos, entonces se está enfocando desde esa perspectiva, el ser humano como tal. Y el ser humano que decide permanecer en su condición es alguien que obviamente entra en un proceso de deterioro espiritual paulatino que va creciendo hasta llegar a extremos como los que se describen en el libro de Romanos, y que es una perspectiva directa y clara de Pablo en cuanto a un problema real. Reitero, el problema del ser humano es un problema del corazón, es un problema de un corazón dañado por el mal, dañado por el pecado. Eso es algo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, de que el pecado entró al mundo por un hombre y por ese pecado que entró al mundo todos hemos sido constituidos pecadores. Ese es un tema que en algún momento, cuando veamos Romanos 5, vamos a analizarlo, pero algunas personas les es complejo entender y dicen: pero ¿cómo es posible que yo sea constituido pecador e inclusive responsable o culpable por algo que yo no estuve allí? Lo que pasa es que Adán y Eva, como representantes de la raza humana, de todo el género humano, al pecar, ese pecado afectó a todos después de él, inclusive nosotros, que nacimos en medio de esa condición de pecaminosidad.
Entonces todo ser humano nace en esa condición de pecaminosidad. Por eso este pasaje de la Escritura, Pablo trata de una manera clara de decir que la ira de Dios está allí contra toda la humanidad, contra todo el género humano, por causa de su maldad, por causa de su maldad. Por eso esa realidad nos expone ante el hecho de que nosotros, los seres humanos, no podemos solucionar nuestro propio. Nosotros somos incapaces de solucionar nuestra problemática. Somos incapaces. Tenemos una incapacidad, y creo que David mencionó el término, una incapacidad total. No podemos solucionar. Ninguno de nosotros podríamos llegar y decir que yo puedo solucionar mi problema espiritual de manera individual, sin tomar en cuenta el propósito de Dios. No, nadie, ningún ser humano puede hacerlo. Por eso el plan divino es un elemento fundamental a entender. Por eso la obra de Cristo es trascendental. Es a través de ella que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. No hay otro medio, no hay otro mecanismo, no hay otra manera de poder reconciliar nuestra relación con Dios. Ese es el énfasis particular que encontramos en esa sección. Interesantemente, ahora que nos va a tocar a partir de mañana, que les envío los audios que vamos a estar escuchando, y que el próximo jueves vamos a estar reflexionando sobre algunos conceptos, vamos a empezar a hablar de que ese juicio, esa ira de Dios sobre los hombres, sobre el género humano, es parte de su justo juicio. Porque alguien podría llegar y decir, no, pero eso no es justo. ¿Por qué Dios toma acciones contra el ser humano? Pobrecitos de nosotros. Y pensar de que Dios está actuando injustamente al poner su ira sobre el ser humano, su enojo sobre el ser humano. Vamos a estar hablando de eso a partir del capítulo 2, del verso 1 hasta el 28. Porque en esa sección Pablo amplía la temática. ¿Por qué? Porque los hermanos en Roma probablemente podían decir, Pablo le está hablando a los gentiles. Pablo le está hablando a aquellos que no son judíos. Ellos sí están expuestos a la ira de Dios. Y Pablo en el capítulo 2 empieza a enfocarse en un tema donde él plantea que ese justo juicio de Dios no es solamente sobre los gentiles, sino inclusive sobre los judíos. Todos. Cuando él plantea que todos somos pecadores, que todos estamos expuestos al juicio de Dios, está hablando de toda la humanidad. No está hablando de un segmento de la humanidad, mientras que otro segmento está eximido de todo esto. No, él dice que es una realidad. Por eso él llega y dice, por tanto no tienes excusa, tú quien quiera que seas, dice el verso 2, verso 1. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y alguien dirá, ¿por qué se empieza a hablar de juzgar? Porque probablemente un judío, al escuchar a Pablo decir eso, sí, Dios su ira la tiene sobre los gentiles. Dios tiene su ira sobre ellos, porque ellos sí son idólatras. Ellos sí son pecadores, ellos son gente que se inclinan bajo cosas y van tras cosas incorrectas e indebidas. Pero Pablo llega y dice, ¿tú qué juzgas a los demás? Porque el judío tenía la tendencia de llegar y decir, no, eso es un asunto de Dios con los gentiles, no con nosotros. Nosotros somos el pueblo del Señor, y como somos el pueblo del Señor, nosotros, Dios nos tiene en su mano. Esas palabras de Pablo no son para nosotros. Entonces Pablo empieza a abordar la temática de que tú que juzgas, que dices que es para aquel pero no para ti, te estás condenando a ti mismo, ya que ustedes también practican lo mismo. También ustedes están en la misma condición. También
ustedes están en la misma situación. Y usted dirá, ¿cómo? Los judíos en la misma condición, si ellos son el pueblo del Señor. Pero le voy a decir algo. La Biblia tenemos varios casos donde encontramos en la Escritura al Señor planteando de forma directa de que los judíos estaban en una condición que requería que naciesen espiritualmente. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde Jesús se habla y se menciona su encuentro con Nicodemo. Nicodemo, siendo un religioso judío, Jesús le dice, tienes que nacer espiritualmente, porque ni siquiera su religiosidad lo justificaba delante de Dios, porque él era pecador también y necesitaba nacer espiritualmente. Entonces, este no es un tema de que es un tema solamente para gentiles, es un tema para toda la humanidad, judíos y no judíos. Y por eso es que Pablo empieza a hablar eso a partir del capítulo número 2, y que vamos a estar revisando esta semana. Pero eso es parte de la dinámica que hemos estado reflexionando durante estas semanas, que hemos estado escuchando los audios y hemos estado leyendo sobre el tema, porque es importante. El pecado es un problema universal del ser humano. El pecado es una problemática universal, real, sobre la vida del ser humano, y el ser humano en esa condición, la ira de Dios está sobre ellos, por razón del pecado. Y es un énfasis que la Escritura pone. Una vez alguien me decía, pastor, pero ese énfasis a mí no me gusta, ese énfasis a mí no me agrada, ese énfasis a mí no me parece. Bueno, hay mucha gente que ese tipo de temas no le parece. Bueno, la Biblia es clara, no es un asunto si te parece, el hecho es que eso no es cierto o no lo es porque usted lo diga. Es porque la Biblia lo transmite así. O sea, hay personas que piensan que algo es así porque yo digo que lo es, y no lo es porque yo lo digo que no lo es. No, cuando yo me acerco al texto bíblico, el texto bíblico es el que me plantea la verdad. Entonces yo necesito conocer la verdad y entender que esa verdad es clara y es directa. Entonces el ser humano tiene un problema. Y la ira de Dios está sobre el ser humano en general por causa de su maldad. El ser humano tiene un problema. Es un problema que se mueve en el ámbito de lo moral. Y obviamente mientras el hombre permanezca en esa condición no puede justificarse, no puede estar en una correcta relación con Dios. Y el tema del libro de Romanos gira en torno a esto y a la respuesta de Pablo desde una perspectiva bíblica, cómo el hombre puede resolver esas circunstancias. El hombre puede resolver eso a través de sus obras, para Pablo no. El hombre puede resolver eso a través de acciones que el hombre pueda llevar a cabo. No puede resolverlo. La única manera de hacerlo es a través de la obra de Cristo. Es el único medio redentor que Dios ha establecido. Esta próxima semana nos va a tocar abordar esta sección del capítulo 2. Yo les voy a estar enviando esta sección para que la podamos revisar con calma, y la idea es que podamos revisarla durante la semana, de aquí a la próxima semana. Particularmente vamos a estar escuchando un audio que les voy a estar enviando desde el capítulo 2, versículo del 1 al 16. Así que nos vamos a concentrar en los primeros 16 versículos del capítulo 2. Les voy a enviar a través del WhatsApp el audio para que lo podamos escuchar allí, o de forma impresa para que lo puedan leer en el caso de aquellos que quieran leerlo y que puedan tomar un espacio de tiempo para estar revisándolo. Pero la perspectiva de la Escritura es esta, y el enfoque de Pablo es este. ¿Por qué él trata este tema con los romanos? Probablemente los hermanos en Roma estaban necesitando escuchar este tema. Pablo les necesitaba clarificar este tema.
Les necesitaba afianzar una enseñanza, una instrucción que era vital para todos los creyentes y que tenía que ver con una humanidad pecadora, y que mientras está y en esa condición de pecado, lo único que estamos expuestos es a la ira divina, a la ira de Dios. Y Pablo dice, ustedes necesitan conocer esto. ¿Estaban ellos entendiendo el mensaje? Bueno, probablemente Pablo, a través de las palabras de exhortación que da en la carta, trata de poner una base bíblica, una base fundamental de la fe que ellos necesitaban saber y que obviamente nosotros también necesitamos saber y tener claro. Porque si no entendemos el concepto del pecado y las implicaciones y las consecuencias del pecado, va a ser difícil también que podamos explicarle a las personas el plan redentor. Porque parte de dar las buenas noticias es también dar la mala noticia. Y la mala noticia es que el hombre tiene un problema. Tiene un problema. Y mientras permanezca en esa condición y ese problema prevalezca en su vida, la ira de Dios está sobre él. Ok, preguntas o algún planteamiento que surge en medio de lo que hemos tratado de abordar en esta sección. Sí, pastor, casualmente estaba pensando lo mismo que usted hace segundo acaba de tocar. Nosotros como cristianos, verdaderos creyentes que hemos creído en Jesucristo para nuestra salvación y que se nos ha dado ese encargo de llevar la nueva de salvación, nosotros tenemos que llegar a las personas y hacerle ver primero que nada su condición. Y me alegro que lo haya tocado, porque muchas veces oigo personas cristianas que cuando abordan a alguien para llevarle el mensaje del Evangelio, lo primero que le dicen a esta persona es que Dios lo ama. De que Dios lo ama y que Dios tiene un plan especial o maravilloso para con él. Pero qué bueno es que las Escrituras enseñan, aparte de Romanos 1:18, de que la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, el enojo de Dios, la ira de Dios, el furor de Dios, su juicio se revela. También tenemos el Salmo 7:11, cuando dice que Dios es un juez justo y está airado o enojado con el pecador, con el impío todos los días. Y que si no se arrepiente, dice que él afilará su espada. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que llegarle a estas personas que están en esta condición que son inconversas, que tienen esta condición de muerte espiritual, que están sin Dios, hacerle ver su condición, de que de verdad están muertos espiritualmente, están bajo un juicio de Dios, están bajo la ira de Dios, que no tiene en ese momento esperanza, sino que la única esperanza es Jesucristo en su vida. De lo contrario, sin Cristo no hay un tipo de esperanza. Aun cuando estas personas quieran hacernos saber que tienen un tipo de vida moral alta, porque esta es otra cosa. Hay algunos que ellos piensan que por tener una vida moralista ya no necesitan el Evangelio, ya no necesitan a Jesucristo, porque no tienen vicio, no tienen una vida licenciosa, no tienen una vida inmoral. Entonces se sienten con el derecho de que Dios tiene que salvarle, Dios tiene que darle algún bien porque ellos llevan una vida moral. Pero es también moralista, hay que hacerles saber que también están bajo el juicio de Dios, que están en una condición de espiritual miserable, aunque lleven una vida moral, y saberle de que si no reconocen a Jesucristo como su único Dios y su único Señor, y que deben venir arrepentidos de corazón ante este Dios santo y justo, entonces también van a ser castigados por la ira de Dios. Ahora, el otro punto, ya para terminar, pastor y hermanos que me escuchan, es que tampoco a esta gente cuando se le predica debemos forzarlas a que hagan algo que la verdad ellos no quieren. La Biblia solamente nos plantea que le presentemos el Evangelio tal cual está escrito
al cual te lo ha revelado a nosotros, y si está en la soberanía de Dios, Dios revelarle esta verdad a ellos en sus corazones, cambiarles sus corazones de piedra en carne, como dice en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, entonces Dios los salvaría, porque la Biblia dice que la salvación es de Dios. Pero nosotros no podemos forzar a la gente a que haga algo que ellos quieren, porque realmente el ser humano sin Cristo no quiere nada, no quiere saber nada de Dios, son enemigos de Dios. Entonces me ha agradado ese punto que usted planteó. Bueno, al final, en medio de lo que comenta David, también está el tema de que, bueno, cuando confrontamos a las personas con el Evangelio, cuando se los compartimos, no es que es un problema al final llegar y decir, bueno, ¿cuál es la respuesta que vas a darle a Dios? Bueno, eso queda entre la persona y Dios, obviamente. El hecho de que tal vez usted o yo le digamos, ¿y cuál es la respuesta que vas a dar a estas noticias? ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar al Señor? Obviamente es un tema de cómo presentamos las buenas noticias a la gente, pero totalmente de acuerdo de que nosotros no podemos forzar nada. Muchas veces nosotros parece que queremos entrar en un proceso de querer convencer a las personas. Hay una acción que solamente Dios puede producir en el corazón de la persona y la persona tiene que responder a Dios. El tema, ese es un tema importante. Yo por lo general cuando comparto con alguien el mensaje, yo le digo, bueno, ¿cuál es la respuesta que vas a darle al Señor? Eso es algo que tienes que meditar y que tienes que darle al Señor. Eso es una respuesta tuya para con Dios. Y ese es un asunto, la responsabilidad que tenemos de poder compartir el mensaje. Por otro lado, haces mención de algo, y cierro con esto por el día de hoy, es la temática de que se usa mucho, y lo mencioné, y luego me metí a otro tema, de que por lo general la gente usa mucho la expresión en círculos evangélicos, de que es que Dios ama, ¿cómo se llama? Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ese es también un asunto que constantemente utilizamos, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Debemos de tener mucho cuidado con ese planteamiento, porque la Biblia, en la Escritura, y el Salmo que leí en el Salmo 7:11, pone de manifiesto que Dios aborrece al pecador. Ahí no dice que lo ama. O sea, debemos de tener cuidado, porque en ocasiones, como usamos los términos, podemos transmitir o dar la idea de algunas cosas con las cuales debemos de tener cuidado. Leíste el Salmo 7:11, dice, Dios es un Dios juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Dice, si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. ¿Contra quién? Contra el malvado. Entonces, hay muchos textos bíblicos que plantean que Dios está enojado con el pecador. No solamente es con el pecado. O sea, esa idea y ese concepto es muy común en nuestros círculos. Muchas veces no es que Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. No, Él aborrece ambas cosas. Él aborrece ambas cosas. Inclusive vamos a dejar una tarea para la próxima semana. Vamos a buscar pasajes de la Biblia, una tareita para la próxima semana. Pasajes de la Escritura donde se habla que Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador. Vamos a buscar textos bíblicos donde se pone, porque hay muchos, donde se pone un énfasis no solamente en la acción, en el pecado, sino también en el sujeto, en el hombre. Dios aborrece el pecado, pero Dios también aborrece al pecador. Y este pasaje de Salmo 7:11 es uno de ellos. Vamos a buscar algunos versículos y los vamos a compartir,
porque muchas veces esa argumentación es como decir el pecado es lo malo, pero ser pecador, no, Dios te ama. Sí, Dios tiene un propósito redentor para con la humanidad pecadora, pero debemos de tener claro que eso no significa de que Dios ama al pecador. Incluso, disculpe que le interrumpa, incluso esa frase es de un sabio llamado apellido Gandhi, creo que es hindú o de la India, que fue de la India, un filósofo, no sé si era filósofo, sabio apellido Gandhi. Esa frase es de él. Entonces, esa frase la han tomado la iglesia o otros círculos cristianos para decir que eso está en la Biblia. Incluso yo que tengo que confrontar a gente que me han dicho, hermanos en Cristo, es que la Biblia dice, o sea, se atreven a decir que la Biblia dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Yo le digo, no, eso no está en ninguna Biblia. O sea, en los 66 libros que existen en la Biblia, esa frase no existe. No existe. Entonces tú dices que la Biblia dice eso. Entonces cuando le digo eso quedan aterrados, sorprendidos. Me dice, ¿cómo que usted que no dice? Búscalo y verás que no está. Búscalo en referencia, búscalo en el internet y te das cuenta que esa frase lo dijo un sabio llamado Gandhi, creo que era de la India. Y entonces cuando le digo eso, ellos quedan desarmados, algunos han quedado como afligidos, deprimidos, en el sentido de que, porque toda la vida han creído lo que una vez le dijeron, que la Biblia decía eso. Imagínense. Sí, el tema es que es un concepto muy popular, pero que no necesariamente es algo que tiene un sustento. Obviamente, la Biblia sí expresa cómo Dios reacciona o cómo Dios se siente ante un pecador arrepentido. Pero ahí se habla de un pecador arrepentido, lo que sucede, lo que se genera cuando un pecador se arrepiente. Pero ahí no está hablando de un simple pecador, está hablando de aquel pecador que responde a Dios y que se genera una transformación en él porque ha habido arrepentimiento y ha puesto su confianza en Cristo para salvación. Entonces, vamos a buscar esos versículos y vamos a estarlos compartiendo. Animarles, seguimos nuestra secuencia durante esta semana, ya cumplimos con nuestro tiempo de 1:30. Vamos a estarlo escuchando, meditando, leyéndolo, lo estamos enviando a través del WhatsApp para aprovechar de que muchos camino al trabajo van escuchando los audios y de esa manera pueden ir avanzando con los versículos bíblicos, y la idea es que podamos ir examinando estos textos, estas secciones del libro de Romanos. Recordemos que en septiembre, todavía no tenemos el domingo, vamos a tener una trivia bíblica basado en el libro de Romanos, de los 3 primeros capítulos, y lo vamos a estar haciendo en medio de la celebración del mes de la Biblia. Queremos tomar un tiempo para estar estudiando los 3 primeros capítulos de Romanos y poder tener un concurso que nos involucre a todos y podamos tener una dinámica para aprender en la iglesia algunos conceptos importantes que esos 3 capítulos enseñan. Así que quiero animarles, motivarles este fin de semana. Recordemos que este fin de semana